Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal del Profe Luis. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los números imaginarios y a su vez de los números complejos con un video. Van a ser dos, de hecho, donde este primer video va a ser teórico, conceptual, y un segundo video posterior con algunos ejercicios de ejemplo, ¿no? Para comprender, ver de dónde salen los números complejos y cómo operan estos, ¿no? Para empezar, vamos a empezar con lo que es un número imaginario. Podría definirse como un número complejo donde la parte real es igual a cero, ¿no? A su vez, ¿qué es un número complejo? Bueno, los números complejos son una extensión de los números reales donde se incluyen, a diferencia de estos, todas las raíces de polinomios. Eh, Todo complejo puede representarse como la suma real y un número imaginario. Y los números complejos se utilizan en prácticamente todo lo que es el campo de la matemática, tanto teórica como aplicada, este, y en muchos campos de la física, ¿no? Sobre todo en mecánica cuántica es donde se utilizan bastante, ¿no? Eh, ¿Cómo surgen? ¿Cómo surgen los números complejos? Bueno, pues los números complejos surgen por la necesidad de resolver ecuaciones de este tipo, ¿no? Como podemos ver, al resolver este tipo de ecuación nos va a quedar que x va a ser igual a más menos raíz de menos 3, ¿no? Donde esto puede ser escrito como raíz de 3 por raíz de menos 1, ¿no? Y como vemos, las raíces negativas pues no corresponden a los reales, ¿no? Es donde surge la necesidad de implementar lo que sería los números complejos, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hacer unas definiciones. Mm, Vamos a tener nuestra definición uno que se va a llamar unidad imaginaria. Se va a llamar unidad imaginaria y se va a designar unidad imaginaria o número imaginario y se va a designar con la letra I. Entonces, esta notación va a ser utilizada cuando se use la raíz de uno negativo, ¿no? Y de esto, a su vez, se puede deducir que y cuadrada es igual a menos uno, ¿no? Ok, de ahí vamos a arrancar, ¿no? La ampliación del conjunto de los números reales al conjunto de los números complejos, vamos a denotar reales por la letra R y a los complejos con la letra C, se produce al mezclar la parte imaginaria en los números reales, a través de las operaciones como son las que conocemos: suma, resta, multiplicación y división, y de esta forma vamos a obtener los números. Algunos ejemplos de ellos pueden ser 5. Aquí este número está multiplicando a la parte imaginaria. Otro ejemplo sería el 3, donde el 3 sería la parte real, menos 3i, donde esto sería la parte imaginaria, y así, ¿no? Etcétera, un largo etcétera. Vamos a borrar un poco aquí la pizarra para seguir con las definiciones. Vamos a lo que sería la definición 2. Ok. Aquí se llama número complejo, se llama número complejo de forma binómica cuando tenemos esta forma, ¿no? Vamos a denotar el número complejo con la letra Z y el número complejo tiene esta forma, ¿no? Donde ya habíamos quedado que esto es la parte real y a su vez esta es la parte imaginaria. Ok, siendo las constantes A y B perteneciendo a los reales, y aquí a su vez el B está multiplicando en este caso la parte imaginaria, ¿no?
Por ejemplo, en este caso, un ejemplo de esto puede ser el número complejo menos 5i. El número complejo 2 menos 5i, donde la parte real es igual a 2 y la parte imaginaria es igual a menos 5, ¿no? O sea, hay que hacer una pequeña, hay que observar que partiendo de la premisa de que el número complejo se compone de A más BI, se pueden catalogar en tres tipos, ¿no? Por ejemplo, inciso A, si B es igual a 0, esto nos quedaría A más 0 en la parte imaginaria y esto es igual a A. Esto nos quedaría el número real que conocemos, que en este caso sería A. B, si A es igual a 0, esto nos va a quedar 0 más BI. Y esto sería, tendríamos un número imaginario puro. Solamente tendríamos la parte imaginaria. Y el caso C, si A es igual a B y esto es igual a 0. Ambos es igual a 0, tendríamos 0 más 0i. Y esto correspondería a la parte al número complejo 0, ¿no? Ok, bueno, vamos a borrar un poco la pizarra y seguimos con definiciones. Ok, bueno, tenemos nuestra tercera definición. Si tenemos dos números complejos, z1 es igual a A más BI y z2 es igual a C más DI, van a ser estos iguales, se dice que son iguales cuando tienen la misma parte real y la misma parte imaginaria, es decir, en este caso, z1 es igual a z2 si y solo si A es igual a C y B es igual a D. Esa sería la tercera definición. La cuarta definición habla de los conjugados, de los números complejos. Vamos a partir la definición 4. Vamos a usar otro color. Definición 4. Vamos a hablar de los conjugados. Conjugados. Ok. Si tenemos un número complejo A más BI, el conjugado se va a denotar así. Y consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria, es decir, sería A menos BI. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo 3 más 5i, vamos a ponerle z1 para hacer dos ejemplos, vamos a tener que el conjugado de z1 es igual a 3 menos 5i. Okay. Si tenemos, por ejemplo, el número complejo z2, vamos a ponerle menos 4 menos 5i. Su conjugado sería simplemente cambiarle el signo a la parte imaginaria, a la parte real queda igual. Y esto me quedaría menos 4 más 5i. Ok. A su vez, la quinta definición es básicamente muy similar. Habla de los opuestos, donde en vez de ser un conjugado va a ser el opuesto al número complejo, donde ahí cambian los signos tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Definición 5. Opuestos. Por ejemplo, si tenemos el número complejo A más BI, su opuesto, en este caso z negativo, va a ser igual a menos A menos BI. Ejemplo, z
es igual a 3 menos 5i. Su opuesto sería menos 3 más 5i. Ok, ahora bien, con esto en mente vamos a hacer lo que se conoce como una representación gráfica, ¿no? Los números complejos, como los números reales, se pueden representar en un gráfico, en este caso en un gráfico bidimensional de x y y, donde el eje de las x va a estar la parte real y en el eje de las y va a ser la parte imaginaria, ¿no? Es, una definición sería que cada número complejo es de la forma a más bi se representa mediante su afijo, es decir, su parte real, sus constantes de la parte real y su parte imaginaria, ¿no? El para b en este caso. En el plano complejo, como ya dijimos, de la forma que x sea la parte real y y sea la parte imaginaria, ¿no? Cada número z a más bi corresponde un vector de posición, ¿no? Es decir, tiene un vector de posición. Por ejemplo, si yo tengo el siguiente número complejo, 3 menos i, gráficamente, tenemos que la parte real vale en el eje de las x, aquí sería la parte real, 3, y la parte imaginaria sería menos 1, entonces su representación en esta gráfica sería representada mediante este vector, ¿no? Así que quedaría representado gráficamente la parte de los números complejos, tanto la parte real como la parte imaginaria. Y ya por último, para cerrar esta parte teórica, vamos a hablar sobre las operaciones de los números complejos, centrándonos primero en lo que es la suma, que son en realidad muy sencillas, ¿no? No tiene... La suma y la resta consiste... la suma de dos números complejos consiste en sumar separadamente las partes reales y las partes imaginarias. Por ejemplo, en la suma y la resta es exactamente igual, simplemente cambia el signo, ¿no? Si tenemos dos números complejos, z1a más bi y z2c más di, ok, y yo quiero sumar z1 más z2, esto va a ser igual a poner a más c, son las partes reales, más bi más di. Puedo factorizar la i y esto me queda a más c más b más d por i. Y eso sería el resultado. En un siguiente video vamos a hacer ejemplo con números, ¿no? Ahorita vamos a hacer prácticamente la pura álgebra, la pura algebrita. En resta sería prácticamente lo mismo, simplemente sería cambiando el signo, ¿no? Pero igual, se restarían las partes reales y las partes imaginarias por separado. Vamos a la multiplicación. Esa tal vez se nos haga un poco más sencilla porque es... La multiplicación consiste en que si tenemos dos números complejos, igual, z1 es igual a más bi y z2 es igual a c más b más di. Esto se hace como la suma algebraica ordinaria, donde quedaría z1 por z2 es igual a más bi por c más di. Y esto opera como la multiplicación que ya conocemos, ¿no? Cada término por cada término. Entonces, a por c, a por di más a di. Luego, bi por c más, vamos a poner c por bi. Y aquí quedaría más b por d por i cuadrada. Como ya habíamos dicho que i cuadrada es menos 1, esto nos va a quedar AC menos BD más las partes imaginarias aparte, AD
más CB y todo esto por I. Esta sería la parte imaginaria y esta sería la parte real. Y así quedaría la multiplicación. Ahora, para la división es un poco más de talacha, se podría decir, ¿no? Ahí tenemos que hacer varios truquillos para poder resolverlo. Bueno, vamos a continuar esta última parte, que sería la parte del cociente, donde vamos a aplicar pues todo lo que hemos visto a lo largo del video. Entonces, primero que nada, tenemos que para el cociente vamos a ocupar, como siempre, dos números complejos. Si yo tengo el número complejo z1a más bi y el número complejo 2 c más di, pues z1 sobre z2 nos va a quedar de la siguiente manera: a más bi sobre c más di. Ok. Primero que nada, vamos a usar un truco matemático que es muy conveniente, donde vamos a usar o vamos a multiplicar en este caso un 1 conveniente, valga la redundancia. ¿Qué pasa si yo a cualquier operación o a cualquier ecuación la multiplico por 1? Pues me queda exactamente lo mismo, ¿no? En este caso, nuestro 1 conveniente eh, debería ser el conjugado del denominador. Vamos a hacerlo más interesante. Vamos a hacer que nuestro número conjugado, no, nuestro número complejo z2 tenga el signo menos aquí, para ser un poco más claros. Entonces, el 1 conveniente que vamos a utilizar, como ya dijimos, va a ser el conjugado de el número que está en el denominador. Entonces, el conjugado de z2 en este caso sería c más di. Ok, muy bien. Ese sería el conjugado del número z2. Entonces, vamos a multiplicar por ese 1 conveniente. Entonces, para hacerlo 1, pues simplemente multiplicamos y dividimos por él. Entonces, nos quedaría así: a más bi sobre c menos di. Ahora bien, al multiplicar por un 1 conveniente, nos va a quedar c más di sobre c más di. Si se fijan, esto es un 1, no altere nada la ecuación, o la expresión más bien, y desarrollamos. Entonces, vamos a hacer otro color para ser un poco más claros. Entonces, multiplicación usual de fracciones, numerador por denominador y denominador por denominador. Esto es menos, no confundir. Ok, entonces, a por c me queda ac, a por di más a di. Creo que no se ve bien, vamos a cambiar, vamos a ver en negro mejor. Ok, disculpen. Entonces, a por c, ac, a por di más a di, bi por c me queda bci y bi por di me queda más bdi cuadrado. Como ya sabemos, el i cuadrado es un menos 1, vamos a tener eso en cuenta. Y ahora la parte del denominador. Aquí se van a eliminar dos términos, igual lo voy a hacer para que se vea explícitamente. C por c me queda c cuadrada. C por di me queda más cdi menos cdi y menos di por di me queda menos d cuadrada y cuadrada. Ya sabemos que esto es un menos 1.
Ok, entonces vamos a agrupar imaginarios con imaginarios y reales con reales. Entonces, aquí tenemos que es un menos uno, entonces esto se convierte en menos BD, entonces ya teníamos aquí una C, esa es la parte real, me queda AC menos BD. Ahora la parte imaginaria, AD más BC. Entonces, más AD más BC por I. Sobre, estos se cancelan, C cuadrada, menos por menos da más D cuadrada. Si se fijan, esto ya es real, ya no tiene parte imaginaria. Entonces podemos separar las partes imaginarias y las partes reales y me queda AC menos BD sobre C cuadrada más D cuadrada más AD por BC por I sobre C cuadrada más D cuadrada. Y esto sería el resultado. Como ya dije, en un posterior video lo voy a estar haciendo con números. Todas las operaciones que hice ahorita, tanto la suma, la resta, la multiplicación y en este caso la división, para que quede un poco más claro. Aquí es un más. Pero básicamente esto sería todo por este video. Y nos vemos la siguiente clase.